Ahí tenemos que la presentación, ¿cierto? La introducción, pero para poder conversar más plenamente con ustedes, voy a dejar compartir pantalla un ratito y después les muestro algunas láminas de la diapositiva. Eh, entonces, poquito, ahí sí. Bueno, un segundito. Tengo un ruido de una sirena y que sí voy a mutear un ratito el micrófono. Shalom, shalom. Shalom. Ok, ahora sí, se fue el ruido, así que ahora vamos a iniciar. Bueno, aquí estamos en la compañía del director Francisco. No sé si quiere decir unas palabras antes de iniciar, director, antes de iniciar esta introducción. Shalom, shalom. Bendiciones del Eterno para todos. Bueno, son bienvenidos todos los que vienen entrando allí a esta gran y hermosa introducción que va a dar el doctor Mijael, que es el profesor de turno para este gran encuentro a partir del 3 de septiembre. Una bendición donde se puede dar este gran curso como es el habla del hebreo, cómo se escribe, cómo se interpreta. Y esto va a ser una gran oportunidad para todos porque usted ya va a poder darle amplitud a cada palabra cuando vaya a dar alguna conferencia. Así que se va a hablar de el hebreo básico e intermedio. Una gran bendición. Pueden pasar estas invitaciones a todos sus amigos e invitarlos que el 3 de este mes de septiembre que entra, iniciamos a las 22 horas chiles. Muchas bendiciones para todos. Gracias, igual. Excelente, entonces vamos a iniciar. Bueno, ustedes saben que, bueno, algunos de ustedes han estado conmigo en algunas lecciones anteriores, ¿cierto? En unos cursos que hemos hecho por medio del Instituto SMI. Y hoy día vamos a hacer una introducción eh, antes de ir de lleno al curso hebreo o a esta segunda ronda del curso hebreo clásico y moderno, nivel básico e intermedio. ¿Por qué decidimos básico e intermedio? Porque hay ciertas personas que eh, quieren aprender y no saben nada en realidad, casi nada, y la idea es comenzar con las clases desde cero y ahí subir al otro nivel que es el nivel intermedio. Posteriormente, tenemos planificado, una vez culminado este curso, vamos a
a impartir una lección de un curso hebreo más avanzado, ¿ya? Así que esta introducción es más que nada es una forma de información de cómo se originó la escritura y cómo fue evolucionando desde su inicio hasta el hebreo, ¿ya? Y la escritura hebrea tiene un origen, ¿ya? Pero para saber ese origen necesitamos remontarnos a mucho más atrás ya sea de la lengua hebrea o la escritura hebrea, ¿ya? Ahora, ¿cómo se originó la escritura? Algunos se preguntarán, ¿cómo se originó la escritura? ¿Ya? Eh, la escritura se originó en, eh, en una región, ¿ya? En una región de Mesopotamia, ¿ya? Y este tipo de escritura se le denomina escritura cuneiforme, ¿ya? Entonces vamos a ver de dónde se origina la escritura cuneiforme, ¿ya? ¿Qué es la escritura cuneiforme? Y según los estudiosos, los especialistas, ¿cierto? Dicen que el término escritura cuneiforme hace referencia, ¿cierto?, a la primera escritura que se inventó y se desarrolló en Mesopotamia, ¿ya? Mesopotamia es la cuna de las civilizaciones, dice, ¿ya? Y eso hace aproximadamente unos 5.000 años antes de Cristo, ¿ya? Y este sistema de escritura se siguió utilizando en el Medio Oriente, ¿cierto? En el Medio Oriente árabe, ¿ya? Y en regiones vecinas a estas, como por ejemplo Persia, Anatolia, ¿ya? Y eso más o menos durante unos casi 3.000 años aproximadamente, ¿ya? Como les digo, esta escritura se conoce como escritura cuneiforme. ¿Por qué se llama escritura cuneiforme? ¿Ya? Porque adoptó signos consistentes en líneas ya sea horizontales y verticales e inclinadas que terminan en cabezas triangulares, ¿ya? Miren, vamos a ver aquí en la diapositiva, voy a mostrar una fotito un poquitito, de cómo era la escritura cuneiforme. A ver si me permite. Este diapositiva no es como el PowerPoint, ¿ya? El PowerPoint voy a tener que comprar la licencia nuevamente, por eso se lo estoy mostrando así, ¿ya? ¿Ven la diapositiva? ¿Qué? Sí. Esa es la escritura cuneiforme, para que tengan una idea cómo es, ¿ya? Este es un sistema de escritura muy antigua, ¿ya? Para que lo tengan presente. Ahora, voy a dejar de compartir pantalla un rato. Ahora, este tipo de escritura, como les dije, se usaba ahí en el Medio Oriente, ¿cierto? Específicamente se origina ahí en Mesopotamia, como les dije, y, eh, y podemos ver que este tipo de escritura eh, aceptado sobre el surgimiento de la escritura cuneiforme que terminó con la prehistoria en la región, ¿ya? Parte de la necesidad, o sea, la necesidad de la escritura cuneiforme parte de una necesidad de documentar, por ejemplo, listas de materiales, mercancías, ¿qué más? Tener
tener, por ejemplo, lista para el comercio, por ejemplo, ¿ya? O sea, en otras palabras, parte de la necesidad de documentar lo que se da o toma diversos materiales y mercancías en lugar de dependencias de la memoria. Antiguamente se usaba mucho la memoria. De hecho, la misma transmisión de los antiguos era oral. O sea, se usaba mucho la memoria. Y esto, el sistema de escritura, vino a facilitarle la vida a estos hombres antiguos, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice también la historia? Eh, Según la mayoría de los investigadores, ¿ya? Tienden a creer que los primeros pasos de la invención de la escritura se remontan en el periodo neolítico, ¿ya? Y en ese periodo, según los estudios, se dice que habían pequeñas piezas de arcilla de diferentes tamaños, como vimos ahí en la diapositiva, ¿ya? Esta escritura cuneiforme se escribía en piezas de arcilla, ¿ya? Estas piezas de arcilla tenían diferentes formas, tenían formas de formas geométricas, como cilindros, por ejemplo. Una era como una especie de fichas, ¿ya? Podríamos decir. Se extendieron en lugares antiguos del cercano Oriente Medio, ¿ya? Múltiples estudios han concluido que estas piezas simbólicas servían como registros de conservación, se colocaban bajo cajas o canastas separadas, amarradas con un hilo después de ser perforadas y luego guardadas dentro de bolas huecas de barro, y no era posible saber que estaban dentro de bolas excepto rompiéndolas, ¿ya? Sin embargo, en periodos posteriores se selló con signos que indicaban el número de piezas simbólicas contenidas en su interior, ¿ya? Entonces, ya sabiendo esto, con el paso del tiempo, eh, los números dibujados en estas bolas de arcilla se le agregaron dibujos sencillos que mostraban lo que simbolizaban estos números. Es decir, las bolas de arcilla se convirtieron en una forma temprana y primitiva en tabletas, ¿ya? En tabletas de escrituras que no aparecieron en sus primeras formas, excepto en la era de Uruk, ¿ya? En el Uruk tardío, esto aproximadamente en el año 3300 al 3000 antes de la era común, antes de Cristo, como se conoce, que es la era representada en la cuarta capa en el sitio de la antigüedad de la ciudad de Uruk, ¿ya? Estas son ciudades antiguas en el Medio Oriente. Ahora, hay que aclarar, estimados, que existían eh, formas de los signos de las primeras tablillas, ¿ya? Al principio no eran cuneiformes, ¿ya? Sino pictográficas, ¿ya? ¿Qué significa eso? Significa que eran como especie de dibujos, ¿ya? Por ejemplo, podemos ver en la escritura pictográfica cananea o hebrea, recuerdan que, no sé si ustedes han visto, seguramente lo han visto, en la escritura cananea, por ejemplo, la Aleph simbolizaba como una cabeza de toro, ¿ya? La Dalet, eh, si no mal lo recuerdo, era una puerta, si no me equivoco, ¿ya? O sea, eran como dibujos, como diseños, ¿ya? Pero después, con el tiempo, pasó a tomar esta forma de escritura cuneiforme, ¿ya? La cual mostré en la imagen, ¿ya? Entonces, eh, para ir avanzando, para no enfocarme mucho en esto, ¿qué pasó más adelante? ¿Ya? Nos dicen los historiadores, ¿cierto?, que la escritura cuneiforme se siguió escribiendo en tablillas de arcilla
en todas sus épocas. Estos paneles son cuadrados o rectangulares, como dije, a veces en forma de discos o cónicos. ¿Ya? Algunos textos extensos fueron escritos en grandes cilindros de arcilla o sierras. ¿Ya? Algunos de los paneles se asaron en hornos especiales, nos dicen los historiadores. ¿Ya? También el material de las pizarras para escribir no se limitaba a la arcilla solamente, ¿ya? Sino que se utilizaban, por ejemplo, la piedra, el metal, ¿ya? Con el mismo fin. ¿Ya? Ahora, ¿cuál era la dirección de este tipo de escritura? ¿Ya? La dirección uniforme era igual que en el hebreo, de izquierda a derecha. ¿Ya? En todas las épocas en que se utilizó este sistema de escritura. Se prolongó por un periodo de hasta 3.000 años y la forma de los signos estaba en continuo desarrollo de una época a otra. O sea, fueron variando ya la forma de, de escritura, por decirlo de esta manera. ¿Ya? Ahora, vamos a lo nuestro, al hebreo. El hebreo tiene un origen. El hebreo tiene un origen cananeo. ¿Ya? Ahora, ¿qué es el idioma cananeo o los cananeos? Eso hay que saberlo. Para aquellos que nos gusta profundizar, ¿cierto?, en la historia de la escritura hebrea. Tiene un origen, tiene un antepasado la escritura hebrea. Ahora, antes de pasar al tema de la escritura hebrea, hay que saber su origen. Y su origen es el idioma cananeo, la escritura cananea. ¿Ya? Y hay que aclarar que el término cananeo, ¿ya?, se refiere a un conjunto de subconjuntos de idiomas. ¿Ya? De idiomas cananeos. No solo un idioma absoluto, sino podríamos decir de varios idiomas. ¿Ya? O sea, podríamos decir que el cananeo es multicultural. ¿Ya? O sea, no se trata solamente de un tipo de idioma o tipo de escritura. ¿Ya? Eso hay que tenerlo presente. Escuchan ruido por aquí, es una sirena que hay acá. ¿Ya? Espero que no afecte la transmisión. Entonces, eh, podríamos decir que es multicultural, como dije, ¿ya? Por lo cual es muy difícil afirmar algunas inscripciones cananeas que sean inscripciones hebreas. Por ejemplo, en la, en la lengua cananea, ¿ya?, consiste en un grupo de dialectos o idiomas cercanos entre sí y sus características lingüísticas, perdón, pertenecen a las lenguas semíticas, ¿ya? Semíticas del noroeste. ¿Ya? La rama cananea se ha extendido a lo largo de toda la tierra que conocemos como Canaán. En hebreo es Kenaán. ¿Ya? Esto incluye lo que se conoce en el libro de historia como Palestina. Sabemos que Palestina es un nombre que se le puso después, ¿cierto?, a la Tierra Santa. La costa occidental del Líbano también abarcaba el idioma cananeo y la escritura cananea. El suroeste de Asiria, ¿ya?, a través de las lenguas de los cananeos después de su emigración eh, a esa región. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la clasificación de las lenguas cananeas? ¿Ya? Las lenguas o dialectos cananeos se clasifican en lenguas cananeas extinguidas, que ya no se usan hoy en la actualidad, o sea, no existen. ¿Ya? Las lenguas cananeas se usan en un alcance limitado, como usos religiosos, por ejemplo. Las lenguas cananeas que son vivas y que tienen una amplitud, ¿ya?, en su utilización, se clasifican de la siguiente manera. ¿Ya? Aquí vamos a ver lo que conocemos como la escritura o lengua fenicia. ¿Ya? Bueno, en realidad escritura y lengua fenicia. Y la escritura en lengua fenicia fue hablado por los cananeos en la costa occidental de lo que se conoce en los libros de historia como Palestina. ¿Ya? Además,
de algunas ciudades de la costa de Siria y libanesa, y de ella surgió la lengua púnica. ¿Ya? Por ejemplo, del fenicio, también sabemos que de ahí derivó el griego. Es un dialecto de lengua fenicia que se difundió en los asentamientos cananeos a lo largo de la costa mediterránea. ¿Ya? Eso nos dicen los historiadores, ¿ya? Y algunas investigaciones creen que a ella se le debe principalmente la lengua amazigh, ¿ya? Cuyas salidas fonéticas corresponden a las lenguas cananeas. ¿Ya? De esta misma, de esta lengua cananea o el sistema de escritura cananeo, derivan otras lenguas, por ejemplo, la moabita, ¿ya? La lengua hablada por los moabitas en el reino de Moab, ¿ya? Al este del río Jardén, conocemos como el río Jordán, ¿ya? El idioma amonita, el idioma que hablaban los amonitas, ¿ya? Que vemos en los textos bíblicos, quienes vivían en el reinado amonita que surgió al norte del río Jardén, ahora la ciudad llamada Amán. ¿Ya? El idioma edomita, ¿ya? Los edomitas, hablaban los edomitas, en su reino se originó en el sur de lo que conocemos en los libros de historia como Palestina, y parte de él en Jordania, la gobernación de eh, eh, Fila, y parte de la gobernación de Ma'an en Jordania, en la que hoy conocemos como Jordania hoy en día. Y también del cananeo, ¿cierto? Deriva lo que conocemos como el hebreo, ¿ya? El hebreo, que es uno de los dialectos cananeos en origen y que se desarrolló y se diferenció del idioma cananeo durante el periodo del cautiverio babilónico. Aquí vamos a ver la diapositiva. Voy a mostrar un segundito. Me, me bloqueó la diapositiva. Denme un segundito. Algo está pasando con esta escape aquí porque no sé dónde está ahí está. Tengo información aquí, dice aquí compartir pantalla. Estoy compartir. Ya. Pueden ver la diapositiva, ¿no es cierto? Sí, Ya. Entonces, tenemos esta es la escritura cuneiforme, ¿cierto? Acá tenemos la escritura moabita. ¿Se dan cuenta que la escritura moabita se parece mucho a la escritura fenicia? ¿Ya? ¿Por qué? Porque todas este tipo de escritura, estas lenguas, tienen su origen en Canaán. Aquí tenemos la escritura amonita, ¿ya? Y la escritura edomita, muy similar al fenicio que vamos a ver ahora, que la escritura fenicia, ¿ya? Lo que conocemos como hebreo paleo, ¿ya? Se conoce en los estudios académicos, y posteriormente, ¿cierto? Tenemos la escritura aramea, ¿ya? Sabemos que el arameo era la lengua aramea y la escritura aramea era lo que usaban los persas y los babilónicos, ¿ya? Se dan cuenta que la escritura es igual a la escritura que conocemos como hebreo clásico, ¿ya? ¿Por qué? Es similar, ¿por qué? Porque el hebreo cuadrado, ¿ya? Que sería este, miren, el hebreo bíblico o el hebreo clásico, deriva de este, ¿ya? De eso son las mismas letras, ¿ya? Pero con significados diferentes. O sea, en otras palabras, cuando los judíos fueron al exilio babilónico, usaron este tipo de escritura para transmitir su, sus tradiciones. ¿Ya? ¿A qué me refiero con tradiciones? O sea, todo lo que sea cultural, o en este caso lo que abarca la fe de ellos, ¿cierto? La,
las historias de ellos, los mitos de ellos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Este tipo de escritura para transmitir el hebreo bíblico. El hebreo bíblico ese es ¿ya? El paleohebreo, y hay uno más antiguo que es el hebreo cananeo o pictográfico, como por ejemplo cuando sale, han visto por ejemplo la cabeza de buey, ¿cierto? Las olas del mar en la Mem, etcétera. Entonces, y bueno, el hebreo cuadrado se llama Ketaf Ashuri, escritura asiria, babilónica, ¿ya? Y esta escritura con el tiempo, ¿cierto? Cuando los judíos retornan de Babilonia, vuelven a Eretz Kenán, a la tierra de Israel, eh, los judíos tuvieron otros exilios, ¿ya? En este caso el exilio de Edom, el exilio de Roma. Y en el exilio romano, muchos judíos fueron dispersos, ¿cierto? Y muchos se asimilaron, por ejemplo, a la cultura helénica, ¿ya? Con el tiempo, al pasar el tiempo, se fueron a otros países, a otros continentes, emigraron, por ejemplo, muchos judíos, eh, por ejemplo, escaparon de la Inquisición española, emigraron aquí a América, ¿ya? Y bueno, con el tiempo estos judíos perdieron su lengua materna, ¿ya? El hebreo clásico, ya el Ketub Ashuri, este sistema de escritura que se conoce también como arameo, ¿ya? Y ¿qué pasó? En el siglo X, unos escribas judíos, que se le conoce como los masorín, ¿ya? En español masoretas, insertaron vocales, signos vocálicos, signos de puntuación, podemos ver acá, para estos judíos que se asimilaron, ¿ya? Que se asimilaron a otras culturas, o se asimilaron en otros países y perdieron su lengua materna, en este caso el hebreo clásico o bíblico, ¿ya? Y esos puntitos que pueden ver debajo de cada consonante, ¿ya? Esos se denominan tenuot, vocales, o también en hebreo se conoce, en hebreo moderno se conoce como nekudot, ¿ya? Y estos fueron colocados allí para facilitar la lectura de los judíos que se asimilaron a otras naciones y perdieron su lengua real, ¿ya? Perdieron su lengua materna. Entonces, voy a quitar pantalla un ratito. Entonces, eh, ¿qué pasa acá? Ya tenemos que el hebreo, como la escritura moabita, edomita, fenicia y demás, ¿ya? Todo este sistema de escritura, voy a dejar, todo ese sistema de escritura derivan del idioma cananeo, del tipo de escritura cananea, que es el hebreo pictográfico, ¿ya? Ahora, vayamos más, o indagamos más en el hebreo, ¿ya? Muchos dicen que el hebreo es una lengua sagrada, ¿ya? Pero en realidad no es una lengua sagrada. Es la religión judía, por ejemplo, que dice que es sagrada. ¿Por qué le dicen que es sagrada? Porque con este tipo de escritura se, se escribió el Tanaj, la Biblia hebrea, en la cual se basa la fe del pueblo judío, ¿ya? Eso se respeta, pero no tiene un origen sagrado, ¿ya? Eso para que lo tengamos presente. Es una lengua sagrada, es una lengua multicultural que posee préstamos lingüísticos de otros idiomas semitas y no semitas, ¿ya? Aunque el término hebreo puede referirse a un idioma, también se puede referir a personas, los Ivrim, hebreos, ¿ya? El término histórico lingüístico es el paleo-hebreo, y no es un idioma sino un sistema de escritura. El paleo-hebreo es el fenicio que vimos recién en las fotografías, ¿ya? Ese es el sistema de escritura fenicia, ¿ya? Que no es un idioma. Con relación al término proto-cananeo, la forma más correcta es protosemítica, ¿ya? Ya que en ella se encuentran todos los moldes lingüísticos de los idiomas semitas actuales, como les dije anteriormente, en este caso el hebreo,
el árabe, el arameo, etc. ¿Ya? Y los estudiosos asumen que la lengua materna se ramificó en su evolución hacia la semítica oriental y la semítica occidental. ¿Ya? El origen de todas las lenguas semíticas se remonta a la lengua materna semítica, así le llaman, ¿ya? Que es la lengua original, que es la lengua, que podríamos decir que es la lengua originalmente asumida, ¿ya? Por los eruditos de todas las lenguas mencionadas. Y sus características pueden derivarse de características históricas consistentes en varias lenguas semíticas, ¿ya? Por otro lado, hay otros estudiosos que creen que la lengua semítica madre es una lengua unificada, pero tiene varios dialectos, ¿ya? Y no es posible considerar una lengua semítica específica más cercana a la semítica madre. Un idioma puede estar más cerca del sonido, o sea, de la fonología, ¿ya? Y otro idioma puede estar más cerca de él en propiedades de inflexión y derivación, o sea, en cuanto a la morfología, ¿ya? La morfología de la lengua. Eh, los especialistas en el tema, ¿ya? Asumen que la lengua materna se ramificó en su desarrollo hacia el semítico oriental y occidental, y varios idiomas que ahora ya no existen, están instintos, ¿ya? Extintos, perdón, como por ejemplo el acadio, el babilónico, el asirio, ¿ya? Surgieron del útero del semítico oriental, mientras que el occidental evolucionó en dos grandes ramas, ya que todavía están vivos, a saber, semíticos del sur y del centro, ¿ya? El problema con el árabe es su ubicación en los grupos semíticos del centro y del sur, por ejemplo. Bien, la escritura del verbo árabe muestra similitudes con las lenguas semíticas centrales, como el caso del hebreo, porque hay similitud entre el hebreo y el árabe. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos porque cuando los judíos, ¿cierto? Eh, Casi el hebreo fue una lengua muerta, casi, ¿ya? Pero cuando ellos quisieron recuperar su lengua y su estilo de escritura, recurrieron mucho al árabe para saber cómo se pronunciaban tales palabras que no se sabía cómo se pronunciaban, ¿ya? Tenemos muchas características del sistema de sonido y procesos de formación de las palabras en árabe que parecen cercanas por ejemplo, al etíope moderno o a grupos árabes del sur. Ambos reivindican los dos grupos lingüísticos que pertenecen a la lengua árabe, ¿ya? Ahora, vamos a ver que también el hebreo tiene mucho que ver con la lengua ugarítica, ¿no? O el sistema de escritura ugarítica, ¿ya? El sistema de escritura ugarítico se conoce como cuneiforme alfabético, ¿ya? Es una escritura cuneiforme, como lo vimos al principio en la lámina, ¿ya? Se trata de una combinación única de escritura alfabética, como el hebreo, por ejemplo, y cuneiforme como el acadio, ¿ya? O sea, una combinación como el del acadio con el hebreo, ¿ya? Podríamos decir. Por tanto, es una combinación única de dos estilos de escritura. Lo más probable es que surgiera cuando la escritura cuneiforme desaparecía de la escena de las escrituras alfabéticas, ¿ya? Que estaban surgiendo en ese tiempo. El logaritmo es un puente de uno a otro muy importante en sí mismo para el desarrollo de ambos, ¿ya? Uno de los aspectos más importantes, si no es el más importante, de los estudios de Ugarit o en Ugarítico, es la ayuda que brinda para traducir correctamente las palabras y pasajes hebreos difíciles del Tanaj, ¿ya? Por ejemplo, hay palabras del Tanaj que gracias a los descubrimientos de Ugarit, ¿ya? Se saben cómo se pronuncia, o sea, tienen un origen ugarítico, ¿ya? O sea, en otras palabras, a medida que un idioma se desarrolla, el significado de las palabras cambia o su significado se pierde por completo. Esto también es cierto en el texto del Tanaj, en el texto de la Biblia hebrea, ¿ya?
pero después del descubrimiento de los textos de Ugarit, o ugarítico, se obtuvieron nueva información y se pudieron saber cuál es el significado de ciertas palabras que no se sabían, cómo se pronunciaban en el texto. O sea, en este caso la arqueología ha ayudado mucho a contribuir a esto. ¿Ya? Por ejemplo, en la poesía ugarítica, ¿ya? Tiene mucho similitud, por ejemplo, con las poesías que vemos en los textos del Tanaj, de la Biblia hebrea. ¿Ya? Por ejemplo, en los salmos, en los proverbios. ¿Ya? Ustedes averiguan, ¿cierto? Se meten a estudiar esto de las lenguas antiguas del Medio Oriente, van a ver que la poesía ugarítica tiene mucha relación o tiene similitudes con los textos de la poesía bíblica. ¿Ya? Entonces, la lengua hebrea pertenece al grupo de los idiomas llamados semíticos usados por los descendientes de Sem, como se le conoce. Eso lo podemos ver ahí en Génesis, capítulo 10, versículo 21 al 31. Y estas se dividen en orientales y occidentales, como habíamos dicho. ¿Ya? También nos dicen los registros del Tanaj que el hebreo se denomina la lengua de los labios de Canaán. Por ejemplo, en Isaías, capítulo 19, versículo 18. ¿Ya? O sea, en otras palabras, puede ser considerado, por lo tanto, un dialecto del cananeo primitivo. ¿Ya? Tras la deportación de babilónica aproximadamente en el siglo VI antes de la era común, el arameo influyó en los judíos que fueron al exilio, como les dije. ¿Ya? Entonces hubo como de hecho, hubo una sustitución del hebreo. ¿Ya? O sea, se sustituyeron el sistema de escritura, el sistema de escritura aramea, para transmitir el hebreo, como les dije al comienzo, o delante, mejor dicho. Y, eh, y en el Tanaj lo que vemos es ese tipo de escritura, que se le conoce como hebreo cuadrado, Ketaf Ashuri, escrituras asiria o babilónica se le conoce, o arameo. ¿Ya? El arameo tiene diferentes tipos de escritura, no es solamente una. ¿Ya? Eh, bueno, yo para no hacer tan extensa esta introducción, ¿ya? A medida que vayamos viendo las clases, vamos a ver las diferencias entre el arameo y el hebreo. ¿Ya? Por ejemplo, le voy a dar una pequeña pincelada. ¿Ya? Por ejemplo, ser humano, ¿ya? En arameo se dice enash, ¿ya? Pero en hebreo se dice enosh. ¿Ya? Eh, por ejemplo, paz en arameo se dice shalom, ¿ya? Pero en hebreo se dice shalom. Por ejemplo, la palabra bueno en arameo se dice tab, pero en hebreo se dice top. ¿Ya? La palabra voz en arameo se dice kal, pero en hebreo se dice kol. ¿Ya? Por ejemplo, la palabra hijo en hebreo se dice ben, en arameo se dice par. ¿Ya? Para decir no en hebreo se dice lo, pero en arameo se dice la. ¿Ya? Para decir lengua en arameo se dice lishan, pero en hebreo se dice lashon. ¿Ya? Esas son algunas diferencias entre el arameo y el hebreo. Se escriben con las mismas letras, pero se pronuncian diferente. Bueno, hasta aquí vamos a dejar esta introducción. No me quiero extender mucho, no quiero ser tan latoso. Eh, no sé si entendieron lo que traté de expresar, comprendieron lo que intenté de transmitirle. Si hay alguna duda, consulta, lo pueden hacer. Vamos a estar respondiendo también las preguntas que tengan con respecto a las clases de hebreo que se avecinan, ¿ya? Curso de hebreo. Esto se va a realizar ahora en septiembre,
a comienzos de septiembre. La fecha es el 3, domingo 3, si no me equivoco, director 3 de Francisco, septiembre. 3 de septiembre. de septiembre. La clase se va a realizar en las noches hora de Chile, ¿ya? Entre las 22 a 22:30 horas. Ese va a ser el lapso del inicio de las clases aproximadamente, ¿ya? ¿Por qué decimos esto? Porque de repente hay algunos inconvenientes para iniciar a la hora, ¿ya? Por lo tanto, tenemos un lapso de media hora para iniciar una lección, ¿ya? Estas lecciones van a ser diferentes a los que, un poco diferentes a los que, por ejemplo, aquellos que estuvieron en las lecciones pasadas, en el curso pasado, ¿ya? Algunos me dijeron que el curso fue muy teórico, mucha gramática, ¿ya? Y algunos me pidieron que el curso fuera más práctico y si es posible tener sesiones de conversación en hebreo, lectura y demás, ¿ya? Y eso vamos a integrar en este curso, ¿ya? Me voy a enfocar en el hebreo, me voy a enfocar en el hebreo bíblico, pero vamos a ir más al hebreo moderno, ¿ya? Porque muchos, estos alumnos que estuvieron en las lecciones pasadas querían aprender hebreo para que en un futuro fueran a Israel, ¿cierto? Y pudieran mantener una conversación en hebreo con algún yudí, ¿ya? O con algún israelita, ¿ya? Israelí, perdón. Entonces, esa es la idea, ¿ya? No sé si quieren hacer algunas preguntas en cuanto a cursos. Si hay dudas, consultas, lo pueden hacer. Yo voy a estar aquí con el director Francisco para responder sus inquietudes al respecto. Algo que decir, alguien que tenga algo que decir, también puede hacer. Si no hay nada que decir, vamos a dejar hasta aquí la introducción. Tengo, a ver en el chat algunos. Tenemos a López Telles desde Panamá. Nos saludos, bendiciones. Saludos para afuera. Eh, ¿Alguna duda, consulta en cuanto al curso? Porque hasta ahora No. hemos, ¿no? Porque hasta ahora hemos dado la información en nuestro grupo de WhatsApp, ¿ya? Este curso, como les dije, va a ser un poco diferente al anterior, ¿ya? Pues se me pidió, como dije, se me pidieron agregar algunas cosas más que los alumnos necesitan, ¿no? Eh, Director Francisco, mm, ¿puede informar a los amigos acá, a los alumnos, cómo van a ser los medios de pago y todo ese asunto? Si hay facilidades de pago, qué sé yo. Algunos me han preguntado eso, pero, esa yo creo que es una respuesta que usted tiene que dar al respecto, ser el director del instituto. Sí, vamos a estar haciendo algunas informaciones al grupo. Por supuesto que este, tenemos un estimado del costo que es un costo bastante económico porque realmente el curso tiene una duración aproximadamente de unos 6 meses, porque ahí se está hablando de 26 clases básico y 26 clases intermedio. Entonces, esta vez vamos a hacer una aportación, más bien, al curso de $50 que se va a estar estimando el curso. Y tiene una duración aproximadamente de medio año, prácticamente 6 meses, medio año. Se va a estar dando de acuerdo a las posibilidades de turno que tenga el profesor, porque el profesor también trabaja secularmente y va a tener los espacios que pudieran ser días intermedios, cada 3 días, día a día, de acuerdo a los espacios que tenga el profesor allí. Pero realmente son allí 26 días de curso básico, pero se lleva, como le estoy diciendo, sus días intermedios y 26 días de curso intermedio. Entonces, bueno, esa es la información hasta ahora. ¿Alguna pregunta que no la hagan por acá y la quieran hacer al privado? Te puede hacerle
al profesor de turno, que es el experto en la materia de lo que es el curso de hebreo, el doctor Mijael, o me hacen una pregunta a mí en cuanto a cómo se va a enviar. Pues bueno, se van a utilizar métodos de PayPal, Western Union, MoneyGram, algunos métodos pago móvil, de acuerdo a la facilidad que usted tenga más cercana. Cualquier consulta que tengan en cuanto al tema de monetario, ¿cierto? Del curso, lo pueden hacer directamente con el director Francisco, ¿ya? No me pregunten a mí porque eso lo ve el director Francisco. Cualquier pregunta con respecto a las lecciones que se van a dar, lo pueden hacer conmigo, ¿ya? Como les dije, vamos a hacer este curso diferente al anterior, ¿ya? Va a ser más práctico que teórico, ¿ya? Obviamente que vamos a aplicar teoría o gramática porque es necesario aprender gramática para aquellos que están recién iniciando, eh, porque si no saben lo básico de la gramática van a estar perdidos después cuando quieran leer un texto. Hay reglas gramaticales en el hebreo que uno tiene que saber, ¿ya? Que estuvieron en las lecciones pasadas conmigo ya se saben esas reglas gramaticales. Solamente tienen que repasar las clases anteriores y, y practicar, ¿ya? Pero si quieren repetir el curso, ¿ya? Como les digo yo, que va a ser más práctico, y yo no solamente les voy a hacer leer el texto, vamos a tener mm, módulos de conversación en hebreo, ¿ya? En la vida cotidiana que se utiliza, ya sea en el colegio, en la casa, en el trabajo, cuando uno viaja, etcétera, ¿ya? Porque se me pidió eso, se me pidió poder implementar eso en el curso, ya que a una de las alumnas no le gustó la clase porque lo encontró muy teórico, mucha gramática, me decía, ¿ya? Lo que pasa es que yo en mis cursos, los que he hecho, me enfoco mucho en la gramática sencillamente porque nosotros no estamos para transmitir o enseñar qué significa tal cosa, cómo se pronuncia tal cosa. Eso lo pueden saber ustedes cuando ya aprendan a leer hebreo, ¿ya? Pueden indagar en eso. Yo me enfoco en la gramática para que tengan ustedes las bases sólidas para poder después estudiar o leer en hebreo, ¿ya? Leer hebreo y comprender y traducir, ¿ya? Y ahí ya depende del alumno. Pero como se me pidió que fuera más práctica las lecciones, vamos a integrar eso, eso que se nos pidió, ¿ya? Y bueno, hasta aquí dejamos la transmisión, esperando que le haya gustado la introducción. Eh, bueno, nos vemos el 3 de septiembre, ¿cierto? A las entre 22 y 22:30 horas de Chile. Vamos a estar dando el enlace de la primera elección, ¿ya? Recuerden que estos son cursos certificados por el Instituto ISMI, ¿ya? Por lo tanto, son lecciones o cursos académicos, ¿ya? Así que bueno, hasta aquí dejamos la transmisión. No sé si tienen algunas últimas palabras que decir, director, antes de despedirnos. Bueno, por ahora ya estuvo excelente la introducción y le damos las gracias a todos los que pudieron participar en la plataforma Zoom y que pudieron, de acá ustedes pueden ser ahora informantes a las personas que les gustaría aprender el hebreo. Shalom, shalom. Hablamos, director. Eso es muy Shalom. importante. Javerín, antes que se vayan, muy importante, si ustedes conocen gente que quieren saber hebreo desde cero, invítenle al curso, eh, les va a beneficiar a esas personas, ¿ya? Porque son personas que estudian la Biblia hebrea, por ejemplo, que quieren saber más del hebreo, indagar más en lo que es el Tanakh, entonces invitan a esas personas, ¿ya? O a amistades o familiares que ven que tengan ese interés. Bueno, hasta aquí dejamos el directo ya y nos vemos en una próxima transmisión. Shalom, que la paz del Eterno sea con todos. Buenas Bien, noches. shalom. להתראות. Shalom.